Bien, como les hemos dicho antes, hoy, esta noche, también vamos a entrevistar a otro candidato de otro partido. Bueno, pues es el cabeza de lista de una candidatura nueva, de Podemos, Pablo Iglesias. Muy buenas noches, don Pablo, bienvenido a La Lupa. Muy buenas noches, un placer estar aquí. A nosotros tenerle. En el programa de ustedes que he estado viendo, ponen la jubilación a los 60 años, derecho, supongo que universal, a pensiones no contributivas. Y mi pregunta es, ¿cómo se sostiene la seguridad social? Pues haciendo pagar impuestos a los ricos, que es lo que no ocurre en este país. Los técnicos de Hacienda denuncian que el fraude fiscal en España equivale al 23% del Producto Interior Bruto, que es una barbaridad, haciendo que las empresas como el Banco Santander, por ejemplo, no tengan filiales en paraísos fiscales para que paguen impuestos aquí, que es donde los tienen que pagar, haciendo que haya más investigadores en el Ministerio de Hacienda, evitando el secreto bancario, haciendo una reforma fiscal que sea redistributiva, porque en este país solamente pagan impuestos los autónomos, la pequeña y la mediana empresa y las personas que tienen una nómina, mientras que los más privilegiados no solamente no pagan impuestos y, según dicen los técnicos de Hacienda, son evidentemente los que más defraudan, sino que además parece que les bajan hasta el IVA en las obras de arte que solamente las compran los ricos. Entonces la seguridad social no se sostendría, según ustedes, con las cuotas de seguridad social, sino directamente ya con impuestos. Por las cuotas, por supuesto que sí, pero también habría que establecer reformas en el sistema impositivo. Por ejemplo, establecer que las empresas con beneficios tengan que pagar una cuota para asegurar que funciona el sistema de pensiones en este país. Yo recuerdo que la señora Christine Lagarde, la presidenta del Fondo Monetario Internacional, la que dijo que los españoles tenían que ganar menos dinero, dicho y hecho, en el último año se ha reducido un 10% la capacidad adquisitiva de los españoles. Esta señora decía que había que aumentar la edad de jubilación porque la gente vivía mucho tiempo, que una compañera hacía una broma de, bueno, parece que va a haber que morirse antes por patriotismo y por responsabilidad presupuestaria y de Estado. Esta señora cobra 230.000 euros al año. Yo creo que las cosas se podrían hacer de otra manera, simplemente gobernando en favor de la gente y no gobernando en favor de las entidades financieras, que por desgracia es lo que está ocurriendo tanto cuando están en posiciones de gobierno el Partido Popular como el Partido Socialista. Me da la sensación que ustedes en un momento del programa cuadran el círculo, porque verá, ustedes ponen incremento significativo del salario mínimo. Por cierto, ¿cuánto sería ese incremento significativo? Pues lo que permita a una persona vivir con dignidad. En este momento el salario mínimo son 645 euros al mes en 14 pagas. Cualquier persona que tenga que pagar luz, que tenga que pagar agua, que tenga que llevar a sus hijos a la escuela, que tenga cargas familiares, que tenga una hipoteca, es evidente que no se puede vivir dignamente con 645 euros al mes. Habría que fijar un salario mínimo que permitiera al menos el acceso a esas condiciones materiales que garanticen la dignidad. Nosotros entendemos que la democracia no solamente es dejar una papeleta cada 4 años o cada 5, como en el caso de las elecciones europeas, sino que los poderes públicos aseguren esas condiciones mínimas que permiten que una persona, pues bueno, pueda ir a un centro sanitario si se pone enfermo, que pueda llevar a sus hijos a la escuela, que pueda disfrutar de una serie de servicios públicos. No es gratis, lo pagan los ciudadanos. Los ciudadanos con sus impuestos pagan eso. Gratis no es. A los que les sale gratis es a los ricos que no pagan impuestos. Y las condiciones de dignidad tienen que ser garantizadas, entre otras cosas, porque eso es fundamental para que funcione la economía. Desde los años 30 sabemos que de las crisis no se sale empobreciendo a la gente, se sale con políticas de incentivación de la demanda. Si la gente gana muy poquito dinero, es muy difícil que la gente compre. Uno va a hablar con alguien que esté en una tienda, con una pequeña empresa, con una mediana empresa y le preguntas ¿qué tal te va? Pues muy mal, porque la gente gana muy poquito dinero, hay parados que incluso no tienen ninguna prestación y no pueden comprar nada. Desde los años 30 sabemos que para salir de la crisis lo que hay que hacer es gasto público. Alguien dice, ¿de dónde sacamos el dinero? Pues como le decía antes, una reforma fiscal para que paguen los ricos y una auditoría de la deuda, porque no puede ser que la deuda de las entidades financieras que arruinaron nuestro país la estén pagando los ciudadanos. Le quería decir, bueno, deduzco que, por ejemplo, el salario mínimo, sin poner una cifra, pues podría estar por encima de 1.000 euros. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, pues le voy a decir lo de cuadrar el círculo. Dicen ustedes, subir ese salario mínimo de una forma significativa, por ejemplo, por encima de 1.000 euros, y a la vez ustedes dicen a renglón seguido apoyo a las pymes. Si algo teme un empresario pequeño es que le suban fuertemente los salarios de sus empleados. No, si algo teme realmente un empresario pequeño es que no haya nadie para comprar lo que vende ese empresario pequeño. Lo que los empresarios quieren es vender, es decir, es hacer productos que la gente compre. Y la gente, para poder comprar las cosas, lo que necesita es dinero para gastar. Esa teoría de la que han
tratado de convencernos de que para que le vaya bien a un empresario lo que hay que hacer es abaratar la fuerza de trabajo, incluso en condiciones escandalosas, en condiciones espantosas, facilitando el despido, haciendo posibles sueldos de miseria, que es lo que está pasando en este país, no favorece a la pequeña y a la mediana empresa. Y la prueba es Grecia, ¿eh? Nos vamos a Grecia, donde han aplicado las políticas de ajuste que se están aplicando aquí, y lo único bueno que vemos en Grecia es la prima de riesgo, que no está mal. Y sin embargo, vemos como la gente se muere en la puerta de los hospitales porque no les pueden atender. Y desde luego, esa gente no puede ir a comprar nada de lo que venda un pequeño o un mediano empresario. Yo no quiero que en mi país ocurra como en Grecia. Quiero un país en el que la gente tenga dignidad, en el que haya buenos servicios públicos, en el que alguien pueda abrir un negocio y las entidades financieras, por lo menos las nacionalizadas, le ofrezcan crédito. A mí no se me olvida que todos los ciudadanos de mi país se compraron Bankia, se lo compraron porque quedó nacionalizada. Y no solamente tenemos que ver cómo el señor Blesa está en libertad o el señor Rodrigo Rato está cobrando un pastón en consejos de administración, sino que cualquiera que vaya a Bankia a pedir un crédito sabe que le van a decir que no, sea una familia, sea un autónomo o sea una pequeña empresa. Pues bueno, lo que hay que decir es que si nos hemos comprado este banco entre todos, este banco tiene que estar para ayudar a la gente, ayudar a las familias, ayudar a la pequeña y a la mediana empresa. Y lo que no puede ser, porque sacaron un anuncio que ahí me sorprendió, un anuncio que decía: para la gente de mi generación, te emocionaste cuando Marco encontró a su madre, te sabes la canción de la abeja maya, entonces necesitas un plan de pensiones privado. Que a mí me parece muy bien que alguien se haga un plan de pensiones privado, pero es que la mayor parte de los ciudadanos no se lo pueden permitir, y que ofrezca planes de pensiones privado un banco que se han comprado todos los ciudadanos a costa de los recortes es un despropósito. Vamos a ver, otra cuestión. Ustedes hablan de un control público sobre sectores estratégicos. Claro. Y entre los sectores estratégicos, evidentemente, está energía, telecomunicación, alimentación, transporte, a través de adquirir las acciones de estas empresas. ¿Y si no se las venden? Lo dice el artículo 128 de la Constitución. El artículo 128 de la Constitución española faculta a un gobierno para intervenir empresas estratégicas cuando estén llevando a cabo prácticas oligopólicas en contra del interés de los ciudadanos. Parece que los redactores de la Constitución estaban pensando en las empresas eléctricas y energéticas españolas. Todo el mundo reconoce que llevaron a cabo prácticas oligopólicas que se han traducido en que la gente no puede pagar la luz. Un gobierno, no digo ya ni de izquierdas ni de derechas, un gobierno patriótico tendría que decir: mire usted, por delante de los intereses de las eléctricas está mi interés como gobierno de impedir que a ningún español le dejen sin calefacción y que a ningún español le dejen sin luz. Y tengo un artículo, el 128 de la Constitución, para intervenir esas empresas. Y es muy sencillo: o usted pone un precio que los ciudadanos de mi país en una situación de crisis puedan pagar, o si no, le intervengo a la empresa y se la nacionalizo. Y sin cambiar la ley, con el artículo 128 de la Constitución. ¿Por qué no hacen esto? Porque tanto los exministros y expresidentes del Partido Popular como del Partido Socialista acaban en consejos de administración de esas empresas energéticas. ¿Dónde está el señor Felipe González? En Gas Natural. ¿Dónde está el señor José María Aznar? En Endesa. ¿Dónde está la señora Elena Salgado? En Endesa. Al final resulta que los que nos tenían que representar a todos representan en realidad a los que después les compran ofreciéndoles sueldos de escándalo en consejos de administración de empresas que llevan a cabo prácticas contra los españoles. Bueno, en definitiva, que les expropian. Expropian esos sectores estratégicos. Con la ley, depende. Habrá que ver. Hombre, con la ley, con la expropiación claro, es con ley también. Con la ley se les puede expropiar o con la ley incluso se les puede confiscar, depende. En la expropiación hay que indemnizar a quien se le está expropiando. Con la confiscación no hay que indemnizar. También hay otras formas de intervenir que impliquen. Mire usted, yo puedo legislar y hacerle a usted establecer un precio político. Puedo escuchar a los expertos que están diciendo que ustedes están ganando demasiado dinero. Es más, que la base de infraestructuras que les ha permitido a ustedes irse a América Latina no es lo que han construido ustedes actuando en el marco de la libre competencia, sino gracias a las ayudas del Estado. Lo que no puede ser es que usted haya construido una empresa maravillosa con la que gana muchísimo dinero a costa de lo que es de todos y que ahora resulta que a ciudadanos de mi país les va a cortar usted la luz o les va a costar cortar usted el gas. No, yo soy un gobierno, represento a los ciudadanos y usted se amolda a los intereses generales de mi país, o si no, para eso tengo yo las leyes, para proteger a mis ciudadanos, no para beneficiar a una minoría de multimillonarios. Pues por desgracia, lo que han hecho los gobiernos en nuestro país es utilizar la ley para beneficiar a una minoría de millonarios. Y ahora llega la pregunta:
¿Quiénes son los que en última instancia ponían esos maletines con billetes de 500 euros en las sedes de los grandes partidos? La gente normal no tiene billetes de 500 euros. Los que sí los tienen son los que se han visto beneficiados por esas ayudas administrativas, por esos favores administrativos a costa del sufrimiento de muchísima gente. Lo que estamos planteando es algo que va más allá de la izquierda y la derecha. Es el sentido común, la decencia y un mínimo sentido de Estado que diga, si yo represento a los ciudadanos porque me han votado, yo tengo que utilizar las leyes para proteger a los ciudadanos. Le voy a seguir diciendo más cosas, todas en su programa, el programa de Podemos. Banco Central Europeo, apoyo prioritario al gasto social. Yo porque estaba sentado cuando lo leí, si no me caigo. Precisamente el gasto social es lo que están tratando de evitar continuamente el Banco Central, la Troika, que no aumente. Y ustedes piden que el Banco Central apoye el gasto social. Es que así debería ser. Se supone que el Banco Central, que controla la política monetaria, y cualquiera sabe que la política monetaria es absolutamente determinante para configurar el nivel de vida de la gente y para asegurar un nivel de vida digno de la gente. Pues resulta que el Banco Central Europeo no responde a ningún control democrático y está presidido por el señor Mario Draghi, el antiguo representante de Goldman Sachs para Europa, que asesoró a Lucas Papademos, presidente del Banco Central de Grecia, para que falseara la contabilidad del Banco Central de Grecia. Lo que nosotros decimos, la política monetaria europea no puede ser una política diseñada para que le guste a la señora Merkel o para que le guste solamente a los bancos alemanes. Tiene que ser una política monetaria para asegurar la dignidad de los europeos, y eso implicaría en este momento pues simplemente que se pareciera un poquito más a la Reserva Federal de los Estados Unidos. Pero es que hemos construido un Banco Central Europeo a partir de los acuerdos de Maastricht, en el que nuestros gobernantes entregaron toda la soberanía, algo tan importante como la política monetaria, a una institución que no responde ante ningún parlamento y que responde ante poderes financieros. Y es como, no, la democracia quiere decir que el poder está en manos de la gente y que en todo caso eso se ve representado en cámaras legislativas. Si entregamos estos a unos señores que vienen de Goldman Sachs y que no rinden cuentas ante ninguna institución democrática, nos están robando la democracia y la cartera. Vamos a ver, con este programa, lo que usted está diciendo, el Banco Central Europeo, tendría que estar fabricando papel 24 horas el Banco Central Europeo. No necesariamente. Tendría que hacer frente a un montón de necesidades de gasto que hoy día se están restringiendo. Depende. Es decir, la política monetaria se pueden hacer muchísimas cosas y de hecho hemos visto como los países que han hecho políticas expansivas para salir de la crisis les ha ido mejor, y esto es una cosa que los que hemos estudiado ciencias sociales sabemos que es conocido desde los años 30. De una crisis de los sistemas de libre empresa no se sale empobreciendo. Había un señor que se llamaba Keynes, que su única intención era salvar el capitalismo, que dijo, la única manera de salir de esto es con políticas fiscales expansivas, con políticas que en última instancia favorezcan la demanda, políticas de demanda agregada, que favorezcan que la gente tenga dinero para gastar, para reactivar la economía, porque las políticas que se están haciendo en estos momentos de contención son políticas que están generando que buena parte de los ciudadanos estén en situaciones que son inaceptables para un europeo. Tenemos la medalla de plata en Europa en malnutrición infantil, y esto no lo dice el partido bolchevique, esto lo dice Cáritas, una organización que depende de la Iglesia Católica. Dice que solamente Rumanía nos supera en malnutrición infantil. Cáritas en su informe dice que uno de cada cuatro ciudadanos españoles es pobre. Casi la mitad de los parados no reciben ninguna contraprestación. Es humillante para cualquiera que se considere demócrata y europeo estar en una situación como esta, al tiempo que el número de millonarios en Europa ha aumentado desde el inicio de la crisis. No es aceptable. Vamos a ver, ustedes en el programa, se acaba viendo, porque al final hay que apoyarse en algo, a los bancos les acaban pidiendo muchas cosas. Por ejemplo, ustedes les ponen una tasa sobre beneficios para reinversión productiva. Incremento del impuesto sobre beneficios, es decir, el incremento del impuesto de sociedades, incrementarlo. Al principio, en la primera pregunta, usted también decía, vamos a aumentar la cuota que están pagando los bancos para la seguridad social. ¿Usted cree que los bancos podrían aguantar toda esa serie de cargas que le pondría Podemos y Gobierno encima de ellos? Hombre, los que no podrían aguantar son los ciudadanos, que son los únicos que pagan impuestos. Aquí un autónomo que nos esté escuchando paga casi 300 euros al mes de cuota de autónomos, cuando a lo mejor le cuesta muchísimo llegar a 800 o a 1.000 euros al mes. Los ciudadanos pagan un 21% de IRPF en su nómina. Yo creo que no estaría mal que los bancos pagaran impuestos alguna vez y que no se lleven filiales a paraísos fiscales. Cuando vemos los beneficios que obtienen bancos españoles, como el Banco Santander o el Banco Bilbao Vizcaya, deberíamos decirles que podrían tener un cierto sentido del patriotismo y que cuando el país está en la miseria es vergonzoso que presuman los consejos de administración de los bancos de tener los sueldos de los ejecutivos más altos de Europa. No se cobra igual de bien en ningún país de Europa
que en España los ejecutivos de los bancos, al tiempo que 1 de cada 4 españoles es pobre. Pues lo que tiene que hacer un gobierno es sentar a los banqueros y decirle, mire usted, ya está bien de tomar el pelo a los ciudadanos, ya está bien de que aquí solamente pague impuestos la señora que va a comprar y paga el IVA, el autónomo, el pequeño y el mediano empresario, quien tiene una nómina, y que ustedes que están facturando beneficios, digan que no pueden aguantar que les pongamos una tasa de limitación de las transacciones financieras cuando todo el mundo reconoce que lo que nos ha llevado a la crisis es precisamente los abusos del sector financiero. Si es que hasta fue Sarkozy quien dijo, tenemos que refundar esto del capitalismo porque los bancos se han portado muy mal. Pues en una democracia quien se ha portado mal tendrá que responder, y a lo mejor tendríamos un mundo mucho mejor si algún banquero se hubiera sentado en el banquillo de los acusados y hubiera pagado por sus crímenes. Fíjese, ustedes tienen pensiones a los 60 años, subir salario mínimo, comprar sectores estratégicos, comprar bancos, porque también en otro punto del programa crean una banca pública a partir de las cajas de ahorro. Parece que si Podemos gobierna, tendría dinero para todo, y nadie tiene dinero para todo, ningún gobierno. El problema es que ahora los que tienen dinero para todo son los que no pagan impuestos, son los bancos y son grandes corporaciones que han ganado dinero a costa de estar cerca del poder. Cuando vemos el tipo de desarrollo económico en España, vemos que las grandes fortunas no son grandes fortunas que sean la consecuencia de que hemos tenido grandes emprendedores en este país, hachas de las finanzas, gente muy inteligente para hacer un negocio que funcione bien, son gente que ha estado muy cerquita del poder. Es triste volver a ver la película de Berlanga de la escopeta nacional y decir, es que la economía española ha funcionado así, con gente que en reservados de restaurantes, en palcos de los equipos de fútbol, ha estado tan cerca de los decisores administrativos que al final los decisores administrativos, los políticos, los que deberían representarnos a todos, han usado lo público para enriquecer a esos poquitos. Lo único que hay que hacer es redistribuir, que el dinero de esos poquitos que viven como Dios, y perdón por la expresión, lo compartan un poco más para que los ciudadanos puedan disfrutar de una mínima dignidad, porque vivimos en un país en el que buena parte de los ciudadanos tienen que sentir la humillación de, incluso trabajando, incluso teniendo un salario, tener problemas para llenar la nevera, para comprarle material escolar a sus hijos o para llenar a fin de mes, al mismo tiempo que los ejecutivos de las grandes corporaciones y los grandes bancos facturan beneficios de escándalo, o al mismo tiempo que representantes políticos terminan en consejos de administración ganando sueldos que son una humillación para los ciudadanos. José María Aznar reconocía en una entrevista en un periódico que ganaba 20 veces más de lo que cobraba como presidente de gobierno. Eso es una manera de burlarse de los españoles. Vamos a ver, pero los bancos sí pagan impuestos. Deberían pagar más impuestos, y el sector financiero es algo tan importante para la vida de la gente que no se puede dejar en manos de alguien que lo único que pretende es obtener beneficios. En esto pasa como la sanidad. ¿El cáncer es rentable? ¿Hacerse viejo y morirse es rentable? Seguramente no. Por eso está el sector público, por eso está la sociedad, para ocuparse de que cualquier persona que tenga una enfermedad, que cualquier persona que tenga que ser atendida, se le va a atender, por caro que salga, porque envejecer no es rentable. Y el sector financiero, las finanzas de un país, son absolutamente fundamentales para que un país pueda funcionar. No podemos dejar eso en manos de quien lo único que quiere es obtener beneficios. Vamos a ver, hablan de modelo energético, aparte que evidentemente ustedes apoyarán el ahorro y la eficiencia de energía. Cuando hablan de modelo energético, ustedes en el mix energético, ¿de qué sectores tiran? Lo fundamental son las energías renovables, y somos un país en el que además podemos presumir de poder desarrollar las energías renovables hasta límites que otros países no podrían hacer. Pero cuando uno ve los informes de los expertos nos damos cuenta de que los lobbies de las empresas energéticas penalizan, por ejemplo, los paneles de energía solar o otras formas de producir energía mucho más limpias, mucho más baratas y mucho más eficientes, porque los gobernantes de nuestro país han permitido que algo tan crucial, tan estratégico como el sector energético esté en manos de lobbies, esté en manos de un oligopolio que fija los precios saltándose las reglas de la competencia. O sea, a mí la competencia perfecta me parece una cosa, pues bueno, como el socialismo utópico, muy bonito, pero es que los que dicen eso, al final lo que hacen es estar lo suficientemente cerca del poder para pactar precios que representan una estafa a los ciudadanos. Se podría apostar por un modelo energético completamente distinto, pero para eso necesitaríamos un gobierno valiente que dijera, se van ustedes a sentar aquí y se acabó la fiesta. Se ha acabado. Vamos a ver, pero usted sabe que el modelo energético, sabe que las renovables se las apoyó en este país, por lo menos hasta hace 2 días, hay un déficit de tarifa generado solo por en la parte que toca solo a las energías renovables de 7.000 millones de euros. Usted sabe que con apoyos públicos la energía fotovoltaica se desarrolló más en España que en ningún país del mundo.
no podemos decir que no está apoyada las energías renovables. Las organizaciones de consumidores dicen lo contrario, dicen que se han apoyado muy poco, dicen que... ¿Y a usted qué le parece? ¿Que se les apoyó poco las renovables en España? Entiendo que sí, lo dicen ellos. Yo vi un reportaje en televisión que hizo alguien de mucho prestigio en este país, un periodista que se llama Jordi Évole, un reportaje que, por cierto, le pretendieron censurar. Las eléctricas llamaron a La Sexta para que no le permitieran emitir ese reportaje que finalmente se emitió. Y ahí escuchamos a algunos empresarios que se dedicaban a las energías renovables diciendo nos están aplastando, están pretendiendo hundirnos con el apoyo de los poderes públicos, y presentaban modelos que a mí me parecían mucho más viables y mucho más razonables para gestionar algo tan importante como la energía en un momento de emergencia social en el que estamos viendo cómo, bueno, que a mí me han pasado informes de gente que se quedaba en su casa, abuelos, en la cama porque no podían pagar la calefacción. Pero eso es otra cosa. No, pero eso tiene que ver con el modelo energético que se desarrolle. Y estamos en un país que hasta hace 8 años se decía que podía entrar en el G7, y que en un país que aspiraba a entrar en el G7 tengamos que ver cómo nuestros abuelos, que han tenido que trabajar muchísimo, no tengan asegurado que encienden la calefacción y les da calor. Es decir, pero esto que estamos construyendo, ¿qué es? Y ahí se podría intervenir perfectamente. Vamos a ver, ustedes han dicho muchas veces, están en contra de las vallas que impiden la entrada a los inmigrantes. ¿Cuántos inmigrantes se puede permitir España asentar? Digo en números redondos, ¿1 millón, 4, 8, 30 millones? Lo que no se puede permitir España es que salgan 400.000 personas al año, que es lo que ha ocurrido en el último año, y que se reduzca la población activa, porque eso es la base de sostenibilidad del sistema de pensiones. En España, por desgracia, no tenemos un problema de inmigración, de que venga mucha gente, es que se va demasiada gente. La mayor parte de los inmigrantes que llegan, además, llegan por los aeropuertos, llegan por Barajas, por el Prat, por los aeropuertos internacionales, no por la valla de Melilla. Lo que es absolutamente inaceptable para un demócrata que defienda los derechos humanos es que se trate como animales a personas cuyo único delito es intentar buscar una vida mejor. Lo que hemos visto con las concertinas, lo que hemos visto con las fuerzas de seguridad utilizando balas de goma contra personas que están llegando a una playa nadando. Lo que vemos en los centros de detención de inmigrantes es una vergüenza. Yo tengo un amigo que es guardia civil, que es portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, y dice, no nos han dado un protocolo de cómo hay que actuar. Y yo creo que un gobierno con una mínima sensibilidad por los derechos humanos, lo primero que tendría que hacer es aplicar la Declaración Universal de Derechos Humanos. Nosotros hemos presentado además una directiva al respecto, la directiva Villarejo, redactada por nuestro número 3 de la lista, el exfiscal jefe anticorrupción, el que más corruptos ha sentado en el banquillo de los acusados en nuestro país, que dice que a cualquier persona que pretenda llegar a nuestro país merece un procedimiento administrativo de cumplimiento de la legalidad en materia de derechos humanos. Y al final la pregunta de cuántos millones podríamos tener aquí con nosotros, integrados en nuestra sociedad, ¿ustedes cuántos creen que podrían estar? Ojalá que muchos, porque somos un país muy envejecido y ojalá pudiéramos desarrollar un modelo productivo en el que pudiera haber muchos jóvenes que, independientemente de dónde han nacido, trabajaran aquí para poder asegurar el bienestar de las generaciones futuras. Pero hay casi 6 millones de parados. ¿Cuántos inmigrantes podemos recibir? El problema no son los millones de parados que hay. El problema es cómo se construye un modelo de desarrollo económico que nos condena a ser una colonia del norte de Europa. Lo que se ofrece básicamente es mano de obra barata. Y si llegan aquí muchos inmigrantes es porque hay algunas personas sin escrúpulos que precisamente lo que hacen es aprovechar todas esas bolsas de fuerza de trabajo para empeorar las condiciones de todo el mundo. Lo que hay que decir es que no sobra gente, no sobran inmigrantes, lo que sobra es casta, sobra casta política, sobran sinvergüenzas que están viviendo a costa de la mayor parte de los ciudadanos, y que se debería construir un modelo productivo en el que haya mucha gente trabajando para asegurar que nuestros abuelos van a poder tener pensiones, porque si los abuelos reciben una pensión es porque algunos estamos en el mercado laboral y podemos trabajar, y cada vez se está reduciendo más la población activa. ¿Qué es lo que debería hacer un gobierno responsable? Favorecer la creación de un modelo productivo, no destruyendo la industria, como ha ocurrido entre otros lugares aquí en Asturias. Favorecer un modelo industrial adecuado para que un país tenga soberanía y que aquí pueda haber mucha gente trabajando, que es lo que hace falta. Usted las encuesta del CIS da que Podemos saca un escaño, entonces usted sería en ese caso dentro de 10, 12 días eurodiputado. Usted forma parte de la Eurocámara y en el próximo periodo de sesiones tiene que votar la Eurocámara si una Cataluña independiente debe seguir formando parte de la Unión Europea o debe quedar fuera de la Unión Europea. ¿Qué votaría Pablo Iglesias? Yo respetaría la decisión que hubieran tomado los catalanes y los catalanas. A mí me gustaría que los catalanes decidieran seguir con nosotros. Me gustaría que formáramos parte del mismo país. Pero si la mayoría de los catalanes y las catalanas quieren un futuro diferente, los demócratas tenemos que asumir que democracia significa que la gente tiene que poder decidir. Ahora bien,
siendo alguien favorable al derecho a decidir, me parece una tomadura de pelo que Convergencia y Unió, que ha destruido la base de construcción de soberanía, que son los servicios públicos, que están de corrupción hasta el cuello, que han demostrado con sus políticas que no se diferencian en nada del Partido Popular, me parece una tomadura de pelo que hablen de soberanía y de derecho a decidir. La soberanía tiene que ser algo que afecte a todo, para empezar a la economía, pero como demócrata, el futuro de Cataluña lo tendrán que decidir los catalanes. Y sin embargo, ¿usted es consciente que Cataluña tendría un mayor nivel de democracia dentro de España que cogido por una familia corrupta, que parece que es una familia sacada de Corea del Norte, dirigiendo el país? Yo no sé si en Cataluña el señor Mas tiene algo que ver con Corea del Norte. Desde luego. No, me refería a los anteriores, a la familia. A la familia, perdón. A la familia que estuvieron gobernando, la familia Pujol, todos los casos de corrupción que están saliendo. Muchísimos casos de corrupción, como la familia Borbón también. Yo creo que hay muchas familias corruptas en España, tanto en la Casa Real, como los Pujol, como en el Partido Popular, incluso en el Partido Socialista. Por desgracia, hay casta corrupta en los principales partidos del poder de este país, que a la hora de la hora siempre se han entendido a la hora de hacer política, pero yo creo que eso no tiene que ver con la sociedad civil. En la cuestión de Convergencia y Unió, a mí no me van a pillar en eso. A mí me parece de vergüenza que un señor como el señor Durán y Lleida vaya a Madrid y se aloje en el Hotel Palace al mismo tiempo que dice que le parece muy mal que los campesinos andaluces cobren el subsidio agrario. Yo creo que tanto Convergencia y Unió como el Partido Nacionalista Vasco como el Partido Popular solamente tienen una patria, su cartera y su dinero, pero una cosa es eso y otra cosa es el derecho a decidir. El derecho a decidir de qué país quiere ser uno y el derecho a decidir qué se hace con la economía, que es absolutamente fundamental. Cuando usted vaya a Bruselas, Estrasburgo, porque le tocará estar de forma itinerante más en Bruselas, pero también en Estrasburgo, ¿a qué tipo de hotel va a ir? Nosotros hemos firmado un protocolo en el que hemos establecido que los eurodiputados de Podemos no podrán cobrar más de 3 salarios mínimos españoles, 1.930 euros. Hemos establecido asimismo que ninguno podrá viajar en clase business o en clase preferente, que todos viajaremos en turista. Hemos planteado además que renunciamos al plan de pensiones de privilegio con el que cuentan los eurodiputados y la primera propuesta que haga en la Eurocámara será plantear a los diputados que tengan un sueldo más acorde con lo que cobran los ciudadanos europeos. ¿En qué hotel dormiremos? Pues en uno que, asegurando unas mínimas condiciones de dignidad, no suponga por su categoría y por su precio un insulto a los ciudadanos españoles que tienen dificultades para llegar a fin de mes. O sea, que usted va a cobrar menos de eurodiputado que actualmente. En realidad no, porque yo como profesor universitario titular interino a tiempo parcial cobro 945 euros al mes. Claro, pues está a tiempo parcial. En el momento que fuera profesor titular a tiempo parcial ganaría más todavía que eurodiputado. Más o menos lo mismo. Los profesores titulares ganan poco más de 2.000 euros. Se supone que un cargo público tiene que ser una responsabilidad vocacional, no puede ser que eso sea una manera de progreso profesional y de ganar mucho dinero. Me parece una vergüenza que alguien diga, bueno, hubo uno que lo dijo, que estaba en política para forrarse. A mí me parece un despropósito que alguien que representa a la soberanía popular tenga un sueldo bruto de 8.000 euros. Si yo le contara a mi madre qué es lo que cobra en bruto un eurodiputado, madre, me han ofrecido un trabajo en el que me pagan 8.000 euros al mes, diría, hijo, tiene que haber algo ilegal en eso seguro, porque la gente normal no gana 8.000 euros al mes. A mí me parece... No, ilegal no es, desde luego. Ilegal no es, pero es un insulto a la mayor parte de la gente. Un neurocirujano no gana en la pública 8.000 euros al mes. Un juez no gana 8.000 euros al mes. Un funcionario de nivel A no gana 8.000 euros al mes. Un catedrático de universidad no gana 8.000 euros al mes. ¿Qué es esto de que un eurodiputado gane eso? Para Pablo Iglesias, ¿cuál sería un país o cuál le parece un país que tenga un sistema político-social que para usted sirva de modelo? ¿Qué país es modelo para usted? Ninguno es un modelo en términos absolutos. Yo soy español y creo que este país tiene una serie de características precisas que hacen que, se pueden aprender de experiencias que se han dado en muchísimos países. A mí, por ejemplo, me gusta mucho el sentido de lo público que tienen con algunas cosas en Francia. Me gusta mucho que la principal empresa energética francesa sea una empresa estatal. Me gusta en algunos países en los que han llevado a cabo una auditoría pública de la deuda. Por ejemplo, hay un país del que tengo mucha envidia ahora, porque ha hecho una cosa que como doctor, como profesor de universidad, me toca mucho. Ecuador
está atrayendo a centenares de doctores españoles a los que ofrece un sueldo digno y una oportunidad de desarrollo profesional en su país. Para mí, como español, que nuestro país esté expulsando a sus mejores universitarios que se tengan que ir a Ecuador porque allí sí les ofrecen poder ser profesores universitarios, es una muestra de que lo estamos haciendo mal y que habría que hacer sistemas de investigación y desarrollo para que podamos tener a los mejores aquí. Hay cosas que se han hecho, por ejemplo, en los países del norte de Europa en términos de protección social. Por ejemplo, Finlandia tiene uno de los mejores sistemas educativos del mundo. El 99% de las escuelas en Finlandia son públicas. Es sin duda un modelo de referencia. ¿Le gusta una empresa en la que es, bueno, no sé si famoso, pero conocido que se suicidan bastantes trabajadores? ¿Qué empresa? La EDF. ¿Se suicidan muchos trabajadores? Bueno, salió. Hubo una época en que salió y se investigó sobre ello. Y una empresa, no sé si el tipo Me gusta que las empresas energéticas sean estatales. Si en esa empresa se han llevado a cabo prácticas que afectan la salud laboral y que implican suicidios, eso se debe investigar y eso es Yo no digo que sea por práctica, se habló que se habían suicidado gente. Desconocía ese dato. En cuanto a Finlandia, casi todos los países, casi todo el sistema educativo es público, en casi todos los países europeos, menos en España. Es de los pocos, casi todo el sistema es público en Europa. Pero los resultados de eficiencia y de calidad en el sistema finlandés son un ejemplo para el mundo. Y también el porcentaje de PIB que se dedica a la educación. España, por desgracia, está muy por detrás de lo que la OCDE recomienda invertir en educación y Finlandia muy por encima. Invertir en educación es invertir en el futuro. En cualquier caso, en otros países que usted nombraba que le gustaban cosas, quitando el caso de Ecuador, que bueno, también, pero es distinto, los bancos tienen un tipo de vida distinta a lo que usted de alguna forma pergeñaba en las primeras contestaciones, poniéndoles muchas cargas encima, limitándoles. Quiero decir que el mundo avanzado entero, la OCDE, todos los países, desde Canadá hasta Australia, el sistema social y político, con ventajas y con imperfecciones, es muy distinto de lo que usted nos avanzaba con lo que contestaba las primeras preguntas. Bueno, en algunos... Solo bueno. Depende. Habría que ver. No hay que olvidar que estamos en una situación de crisis y no hay que olvidar que en Islandia, donde han dejado el desempleo en un 2%, dejaron caer a sus bancos y les sentaron en el banquillo de los acusados. No hay que olvidar que en un país tan distinto de Islandia como es Ecuador, prohibieron, por ejemplo, eso de que cobraran comisiones los bancos por utilizar cajeros automáticos. Yo creo que las medidas que limitan los abusos de las prácticas de las entidades financieras en todos los lugares en los que se han aplicado son buenas. Y nadie duda que la situación de crisis mundial en la que estamos viviendo tiene que ver precisamente con el comportamiento inadecuado, inaceptable y con consecuencias terribles para poblaciones enteras de los bancos. ¿Por qué debe votar un español ilusionado que quiera votar de izquierdas? ¿Por qué va a votar a Podemos si ya tiene Izquierda Unida? Cada persona tendrá que decir con qué opción se identifica más. Nosotros hemos puesto el acento en una cuestión que nos diferencia de todos, y es la cuestión del método. La lista de Podemos es una lista que no es la lista de un partido, no es la lista que ha decidido la dirección de un partido, ni siquiera la lista que ha decidido la militancia de un partido. Es una lista de los ciudadanos. Cualquier ciudadano podía estar en la candidatura de Podemos, podía presentarse con el apoyo de un círculo y cualquier persona que tuviera un teléfono móvil podía participar en ese proceso de primarias abiertas. Nos dijeron que estábamos locos y que podía salir cualquier cosa. Pues nuestra número 2 es una profesora de secundaria activista de la Marea Verde. Nuestro número 3, el exfiscal anticorrupción. Nuestro número 4, una licenciada que tuvo que emigrar para buscarse la vida en el extranjero, que ha tenido que volver y que ahora trabaja de camarera. Nuestro número 5, un investigador del CSIC con un 88% de discapacidad que se lo ha ganado todo en la vida. Lo contrario, por ejemplo, el señor Carromero, que tardó 13 años en acabar la carrera en la privada, pero que cobra 50.000 euros en el Ayuntamiento de Madrid como liberado. Yo pregunto, ¿qué tenía que ocurrir en este país para que una lista electoral fuera así? Una lista de gente preparada, pero de gente que es una fotografía real de lo que ocurre en este país. Dejar votar a la gente, dejar que la gente dijera, nosotros queremos elegir a los que vayan en la candidatura al Parlamento Europeo. Esa es una de las diferencias cruciales de Podemos. Que en cuestiones programáticas estamos de acuerdo con formaciones que nosotros entendemos que están en el campo de la democracia, como Izquierda Unida, sin duda, pero nuestro método de participación nos permite decir, nuestra lista no es la lista de un partido, es la lista de la gente. Se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, don Pablo, por venir y contestar a todas nuestras preguntas. Un placer enorme estar aquí. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Bueno, pues nosotros terminamos la lupa de hoy. Volveremos mañana, como siempre, con la cuestión europea de referencia de todo el programa. Hasta entonces.